Buenas noches, bendiciones para todos. Acá estamos nuevamente comenzando con la reunión y la transmisión. Así que vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias también a vos, Señor, porque así estás en medio nuestro, conforme a la voluntad de nuestro Padre en vos, para con nosotros, guiándonos, sustentándonos y guardándonos todos los días de nuestra vida. Te leo este compartir, que sea para la gloria de nuestro Padre, por medio tuyo, para tu gloria y la edificación nuestra y de todos los que van a escuchar este compartir. Te doy gracias por cada persona que lo va a oír, que sea de edificación, y bueno, en tu nombre Jesucristo, amén. Bueno, hoy vamos a ver una segunda parte de este compartir que tuvimos el jueves pasado. Preciosas y grandísimas promesas, Jesucristo en nuestra Pascua. Hoy vamos a tocar este tema. Vamos a ver un poquito en qué se relaciona todo lo que tenga que ver con las promesas y grandísimas promesas de Dios tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ir nuevamente a estos dos grandes versículos para dar comienzo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ustedes saben que esta palabra como está agregada a todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, dice el texto, nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que podamos llegar a ver, a conocer, con respecto a esta vida y a todo lo que tenga que ver con la piedad, ¿no? Que nos fue dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En todo esto, nosotros hemos recibido, los que creemos en el Señor Jesús, preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas, el propósito de esta preciosa y grandísima promesa es que llegase a ser ricos. No dice eso. Participante de la naturaleza divina, ¿no es cierto? Que, hablando bien y pronto, es la riqueza más grande que jamás pueda alguien llegar a tener, ¿no? Para nosotros, por medio de Jesucristo, y todos los que creemos en Él, hemos accedido a esto. Así que vamos a ver un poquito este tema, porque todo tiene un punto de partida, una referencia, como quien dice, un origen, y ese origen es y siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Con respecto a este tema, Jesucristo en nuestra Pascua, es ahí cuando nosotros, por ejemplo, los gentiles, accedemos a todo esto que nos fue dado en Él antes de la fundación del mundo, pero que nosotros ni sabíamos, por pura voluntad de Dios. Esto sí que por pura gracia y misericordia de Dios. Así que vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos a adentrarnos en este tema. 1 Corintios capítulo 5. Y vamos a estudiar un poquito qué tiene que ver esta Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo, con estas preciosas y grandísimas promesas. Versículo 6 vamos a empezar. Dice: ¿no es buena vuestra jactancia? Le dice a los corintios. Los corintios eran... ¿5 qué? 5 o 6.
no es buena vuestra jactancia. No hay mucha diferencia hoy entre los corintios y la actualidad. La jactancia de mucho de la así llamada cristiandad, y nosotros no estamos exentos de esto, sigue siendo grande. ¿Qué quiere decir jactancia? Es soberbia. Directamente somos soberbios. ¿Viste? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Jesucristo era el que decía, guardado la levadura de los fariseos y los seduceos, ¿viste? ¿Por qué? Porque él se refería paradójicamente, como quien dice, a la doctrina que ellos daban, al ejemplo que ellos daban. Era un ejemplo soberbio, no era algo humilde como él vino a mostrar a este mundo. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esto es algo tremendo, ¿no? Porque la Pascua nuestra, vamos a entrarnos en este término a ver qué significa para poder entender el contexto de esto. Pero esto, la primera vez que se festejó la Pascua fue en Éxodo 12, fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Ellos celebraron la Pascua y pudieron salir de Egipto, ¿no? Todo lo que pasó ahí, ellos comieron el macho cabrío ceñido de los lomos y pintaron la sangre del cordero en el dintel de sus casas. Y entonces cuando pasó el heridor, no hirió a sus primogénitos, pero a todo aquel que no había pintado en el dintel de sus casas la sangre, ¿no? Hirió de muerte a todos los primogénitos de los egipcios. Fue tal el dolor que liberaron al pueblo de Israel de esa esclavitud, ¿no? Y ahí no solo que le liberaron, sino que a medida que iban saliendo iban tomando todas las riquezas que podían, le entregaban a ellos, ¿no? ¿Y a dónde se dirigían? A la tierra prometida. Esta es la palabra Pascua. Ese cordero macho cabrío representaba lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, que es la liberación de la esclavitud de todo aquel que cree en Él, del pecado, del poder del pecado. Y aunque la palabra dice que el pecado lleva a la muerte, nosotros al creer en Él pasamos a tener vida eterna. Y esta es la promesa más grande que jamás alguien pueda llegar a recibir, la esperanza más grande. Esta es la palabra griega para Pascua, pascha, que significa sufrir, soportar, sobrellevar, experimentar. Eso fue lo que le ocurrió a nuestro Señor, ¿no? Esta palabra es una transcripción directamente o literalmente del hebreo, que es la palabra hebrea Pesach. Se refiere también a un paso o a un tránsito, a una salida. Por eso esto se escribe en el libro de Éxodo, porque es un éxodo, una salida, una vía de escape, lo que trajo esa Pascua. La Pascua significa la liberación, ese camino hacia la tierra prometida, ¿no? Que tenían ellos como promesa. Pero esa tierra prometida tiene más un significado espiritual que físico. Y la primera generación del pueblo de Israel no entendió esto. Quería volver a Egipto. 40 años estuvieron en el desierto y no llegaron
a la tierra prometida por la rebeldía de esa gente, y esa generación murió y entró la siguiente en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tiene más un significado espiritual, esto que una liberación espiritual era, y ellos no se querían liberar. Pero nuestro Señor vino a liberarnos. Israel, en conmemoración a la liberación de la esclavitud que tenían en Egipto, se relaciona con una idea de pasar por encima. Ellos pasaron por encima eso que les esclavizaba, por medio del sacrificio del Cordero, esa Pascua. Dejaron de lado esa esclavitud. En sí se refiere a la liberación de la esclavitud y la protección divina. En nuestro camino, el Señor ha venido a hacer nuestro camino a la libertad. Vieron que la palabra nos dice: está pues firme con la libertad con que Cristo nos hizo libre. Bueno, esa libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Ningún ser humano que no tenga a Cristo es capaz de liberarse del pecado y de su poder. Solamente los cristianos, aquellos que venimos a creer, tenemos la oportunidad, por su gracia y excelencia, de acceder a esta preciosa y grandísima promesa. El pecado es una esclavitud. Había vuelvo a recordar esta frase y me vuelvo a olvidar de quién la dijo, ¿no? Un cristiano que dijo, un gran laico, que dijo: ¿por qué hacéis alarde del libre albedrío si soy esclavo del pecado? ¿Viste? Porque no, yo tengo libre albedrío. Y vivían pecando. Entonces no tienen libertad de elegir, ¿no? Porque son esclavos del pecado. Esto es algo tremendo, ¿no? Fíjense, dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, dice. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Para empezar, la palabra fiesta acá no está en el texto. Y la palabra celebrar es en el sentido de guardar esta libertad que nosotros recibimos de parte de Dios nuestro Padre en Jesucristo. Guardar esta libertad, ¿no? Guardar, no con la vieja levadura, dice. La vieja levadura era la que traían la gente de Israel, ¿viste? Todo ese rito religioso. Ni con la levadura de malicia o de maldad, porque él le decía: no es buena vuestra jactancia, y había muchos que venían de pecado en pecado, y por eso le dice eso. No con eso, porque esa es la vieja levadura, ¿viste? ¿No? Ni con la levadura de malicia o de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cuando vos realmente entendés este sentido, ¿no? De que somos libres únicamente en Cristo. Hola Carlos, Dios te bendiga. Somos libres únicamente en Cristo. Y esta es, en lo que sea preciosa y grandísima promesa, una de las más grandes promesas que el cristiano, que el Hijo de Dios hoy tiene a su disposición. ¿Cómo sucede esto, no? Porque vamos a leer un poco, vamos a Isaías 53. Isaías 53. Vamos a ver un poquito
el contexto de esto, de qué tipo de libertad habla la palabra de Dios, ¿no? Y en el versículo, vamos a empezar desde el 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, hermosura, y le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Vieron lo que decía Pascua? Sufrimiento, soportar, sobrellevar. Esto le pasó a nuestro Señor. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El juicio era para la humanidad. Realmente el que se merecía el juicio era la humanidad, pero él vino a hacerse cargo de esto. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por medio de él nosotros tenemos paz para con Dios, dice la palabra. Porque verdaderamente la humanidad estaba como enemiga de Dios ya. Pero él vino y con su sacrificio trajo la paz de todo aquel que cree en él para con Dios. Él nos reconcilió con Dios. Y a su vez, dice, nos liberó. Él cargó con los pecados. Él cargó con los pecados, ¿viste? Nos libró del poder de la condenación del pecado. Todavía seguimos teniendo pecado, ¿no? Pero mientras tanto que estemos en él y con él, ¿viste? Esa condenación no existe para nosotros, ¿no? Claro que hay consecuencias por el pecado, pero bueno, todos tenemos errores, todos tenemos pecados. El tema es que no sea algo crónico.